Bienvenidas, bienvenidos a la tercera sesión de este ciclo de charlas sobre Product Management, Introducción a Product Management, Verano Austral 2024. Hoy es la sesión número 3. Vamos a hablar de diseño de productos y yo soy Raúl Aliaga, estamos en enero del 2024. Eh, Vamos a ver los siguientes contenidos. Nuevamente, una muy rápida presentación para los que ven este video por sí mismos. Después vamos a hablar un poquito de lo que han sido las sesiones pasadas, como para, como muy resumidamente, contexto de las cosas que vamos a hablar hoy día. Y también vamos a hablar sobre, en general, preguntándonos qué es lo que es el diseño de productos y cómo eso se relaciona con la vista más de producto, privilegiando el valor y haciendo como puente entre todas las disciplinas que están trabajando, etcétera. Y después vamos a hablar específicamente sobre el diseño de la propuesta de valor, como un framework, también de diseño de servicios, diseño de experimentos, cómo esto se conjuga entre sí, y bueno, y después vamos a concluir con lo que se viene en la próxima sesión. Entonces, bueno, mi nombre es Raúl Elega Díaz, soy de Rancagua, formación de ingeniero civil matemático, ingeniero civil en computación de la Universidad de Chile, especialista en Product Management, diseño y producción de videojuegos, con mucha experiencia en videojuegos, fintech, computación científica y consultorías varias. He trabajado y vivido en los países que están descritos ahí, juego mucho Mario Kart, pero no soy tan bueno, y me encanta aprender idiomas. Ayer cumplí 7 años, 7 años en Duolingo. Bueno, entonces, previously on Product Management. En las sesiones pasadas vimos así como en la primera era como a gran rasgo la motivación de qué se trata Product Management. Y bueno, teníamos como muchas preguntas respecto a las distintas cosas que uno puede encontrar cuando se pone a buscar sobre productos, etcétera. Y cuando nos hacíamos la pregunta de qué es lo que todas estas cosas tenían en común, el, eh, lo que habíamos definido como este patrón común es la toma de decisiones. Y en la sesión siguiente, la de la semana pasada, estábamos viendo Product Discovery, que es este proceso en donde abordamos principalmente ciertos riesgos de lo que significa trabajar con una visión de producto, donde estamos buscando el valor, donde estamos buscando que esto sea viable para lo que estamos haciendo y pensándolo muy sucintamente desde el punto de vista del emprendedor o del equipo emprendedor, del usuario y cliente y de las nociones como monetarias asociadas como el valor y el costo. Entonces tenemos estos cuatro riesgos, estos cuatro principales riesgos que em, se tratan de responder en este proceso de discovery, que son el si podemos desarrollar lo que estamos buscando, si acaso lo que vamos a desarrollar no será valioso, si le será valioso al cliente y a los usuarios y si podrán usarlo. Y bueno, y que hay distintas maneras de abordar todos estos riesgos. Estuve viendo como una comparación de los distintos frameworks que uno puede decir como que se le vienen a la mente para poder trabajar estas cosas y también los frameworks que tienen más una mirada de producto, privilegiando el valor por sobre las nociones de trabajar como muy en base a proyectos y con poca variabilidad. Entonces hablamos un poquito ahí de Customer Development, Just to be Done y Opportunity Solution Trees, que son estos arbolitos que exploramos mucho más en detalle y, y que, bueno, a grandes rasgos consisten en hacer como esta representación gráfica de que estamos entendiendo todo lo mismo respecto no solamente a las ideas de las iniciativas que nosotros podemos tomar, sino que las enmarcamos también eh, como diferenciación entre lo que son como problemas y oportunidades versus soluciones, los experimentos que pueden estar asociados para disminuir la incertidumbre o para validar ciertas cosas y cómo estos se van estaqueando en ciertos resultados o ciertos objetivos. Y nosotros los podemos resumir de esta manera, jerárquica, en donde uno piensa, bueno, están los objetivos estratégicos, los resultados medibles, las oportunidades o los problemas.
y la solución y los experimentos, y bueno, y cómo esto nos permite, por ejemplo, em, tener una conversación sistemática respecto como todas estas oportunidades y poder priorizarla y trabajar con todo eso. Entonces, si nos vamos a preguntar, por ejemplo, qué es lo que es el diseño de productos, entonces hay varias alternativas. Si, por ejemplo, literal, así como una búsqueda en Google, o una de las alternativas que sale es eh, como proceso, el diseño de productos cubre la creación de productos de punta a cabo para resolver un problema específico de cara a los usuarios. Y el rol de el diseñador de productos, la persona que está trabajando en esto, es de entender y empatizar con la audiencia, con los usuarios, y por lo tanto construir un producto que se adapte a sus necesidades. Un poco, digamos, de perogrullo, pero por ejemplo, si empezamos a ver como otras visiones de cuáles son las cosas que están relacionadas, por ejemplo, lo que se nos viene a la mente son distintas facetas de diseño. Por ejemplo, lo que puede ser el diseño en cuanto a forma, que puede ser, por ejemplo, el diseño gráfico, las cosas que son como explícitamente visibles o estéticas de las cosas que están siendo trabajadas. El diseño funcional, que por ejemplo uno podría pensar, por ejemplo, de la gente que trabaja en diseño industrial, que tiene una mirada mucho más de cara al funcionamiento y el uso de las cosas. Una disciplina más moderna de diseño, por ejemplo, podría pensar, bueno, pero esto es como diseño de experiencia de usuario en productos digitales, que podríamos decir que eh, podría ser como la versión del diseño industrial, pero aplicado en este contexto moderno. Está el diseño de, de empaquetamiento, o como desde un punto de vista de cara al experiencia de usuario, por ejemplo, lo que significa el marketing, lo que la gente experimenta con respecto al producto sin necesariamente estar como viviendo la experiencia de usuario, pues, sino que otro aspecto de lo que puede ser su viaje como usuario. Y también están estos aspectos que son, como por ejemplo, uno podría pensar más de negocio, que por ejemplo puede ser la investigación que uno hace para poder diseñar los productos, que puede ser un poco parte de lo que es el discovery que nosotros estábamos hablando en la sesión pasada, para informar el diseño del producto y también, bueno, el desarrollo del producto mismo, que tiene que ver, por ejemplo, eh, con todas las consideraciones de ejecución de lo que nosotros estamos trabajando desde un punto de vista de diseño de productos, de cara a trabajar con desarrolladores, con equipos de desarrollo de software o cualquier cosa, otras instancias que permitan tangibilizar y dar vida a este producto. Eh, si uno lo ve como desde el punto de vista del proceso de diseño, por ejemplo, lo que teníamos antes hablaba de empatizar y como de entender las necesidades de los usuarios, y ahí uno puede empezar como a definir algunas cosas y después empezar a tirar ideas. Por ejemplo, esto es como un colapso un poco de lo que estábamos hablando de explorar un poco más sistemáticamente este espacio de opciones y después realizar prototipos que los vamos a testear para validar si es que lo que nosotros estamos pensando de cara a los usuarios funciona, ¿no? Y ahí, por ejemplo, esta otra referencia que encontré de ver el proceso de diseño eh, desde un punto de vista como ingeniería, así como la ingeniería del proceso de diseño. Si se fijan, partiendo desde arriba, como definir el proceso, realizar la investigación, hacer una conceptualización con una lluvia de ideas, etcétera, crear un prototipo, desarrollarlo y llevarlo al mercado, hacer un análisis de lo que está pasando y después con eso mejorar. Que es una forma, por así decirlo, de capturar algunos pasos que están entre medio de lo que está pasando en el otro, pero también como cerrándolo en un círculo. Uno podría decir como, bueno, aquí hay como un ciclo de vida que está sucediendo. Y también, dependiendo, por ejemplo, de las distintas disciplinas que uno se encuentra en los equipos, uno puede decir como, bueno, pero están los diseñadores de experiencia eh, de usuario, están los diseñadores gráficos, los que animan, los que hay gente, por ejemplo, alguien podría decir, oye, pero hay como cargos de investigación de usuario, así como de user researcher,
qué pasa con eso, cómo se distingue entre product designer o quién hace el prototipo o quién hace los análisis, etcétera. Entonces, bueno, muchas de estas cosas tienen como fronteras que están un poco difusas y también, por ejemplo, depende mucho de los contextos de el tipo de producto, el tipo de industria que se está trabajando. Entonces, esas fronteras como que no están necesariamente como hechas como con una división muy categórica. Pero si empezamos a ver como, bueno, qué pasa con todo esto, uno dice, bueno, ¿cómo esto se relaciona con producto y diseño? Entonces, si nos vamos a el tema de los riesgos que se abordan en el proceso de discovery, tenemos que al pensar estrictamente desde un punto de vista de diseño, eh, nosotros podemos decir como, mira, tal vez desde el punto de vista de pensar como siempre teniendo al usuario y al cliente como en mente, el dominio en el que se mueve las consideraciones de diseño y también tomando en cuenta, por ejemplo, lo que significa la viabilidad técnica o el valor y la accesibilidad, como que el diseño se podría mover por ahí, por así decirlo, como en la zona donde se enfoca mucho en si podrán usarlo, la accesibilidad y también lo que significa la propuesta de valor, si es que es desarrollable o asible. No necesariamente, si es que no será muy valioso como equipo emprendedor, si es que consideramos la parte de diseño. Pero en la relación con producto, nosotros podemos decir como, bueno, tal vez el ámbito que no está cubierto en este como exploración de los riesgos y todas estas alternativas, la visión de productos puede estar como más cercana a como esta mirada de negocios respecto a si no será valioso como empresa, si que, y teniendo una propuesta de valor mucho más caracterizada y alineada con lo que significa el valor de cara a la empresa, pero de cara a los usuarios, no necesariamente como en la parte de diseño y también en la parte de desarrollo. Pero recordemos que la premisa es que eh, el trabajo producto es sustentar toma de decisiones, entonces no solamente como que las personas hacen como cada una de estas cosas de forma como engranajes de un auto, etcétera. Es un proceso que es bastante orgánico y que requiere como mucha colaboración, etcétera. Y si bien, por ejemplo, no es un dominio exclusivo de diseño, lo que es el diseño de productos, en general ellos, o quienes, digamos, están a cargo de lo que significa diseño, pueden estarlo liderando, pero requiere una colaboración, obviamente, de todas las áreas respecto a cómo les toca. Y siempre van a haber decisiones difíciles que tomar respecto a lo que significa priorizar, investigar, etcétera. Y bueno, ahí el Product Management está para servir con eso. Entonces, por ejemplo, si entramos un poco más en profundidad con lo que es el diseño de la propuesta de valor, eh, tenemos, por ejemplo, este libro que es Value Proposition Design. Vamos a explorarlo un poquito. Es una gran referencia respecto a el diseño de propuestas de valor. Tiene una versión en castellano y menos pixelada en mi imagen, que es un libro escrito por Alexander Osterwalder, Yves Pigneur, Gregory Bernarda y Alan Smith. No estoy seguro si les pronuncié bien los apellidos. Y diseñado ilustrado por Trish Papadakos. Y es bastante entretenido. Bastante ilustrativo. Y aquí vamos a hablar un poquito sobre cómo ellos hablan en general de lo que es el diseño de la propuesta de valor. Entonces, por ejemplo, una manera en que podemos enfocarnos en la propuesta de valor es decir, como mira, existen la propuesta de valor respecto a los productos y servicios que nosotros podemos ofrecer de cara a los usuarios, a los clientes. Y en general, como que hay dos aspectos en que la gente va a decir como, esto me representa algo valioso, así como de una manera muy categórica, que es, por ejemplo, lo que se llaman los antibióticos o los analgésicos, que son los pain relievers que está ahí en la referencia, y es como, yo tengo un dolor y esto me ayuda a aliviar el dolor. Entonces hay una propuesta de valor clara. Y están como le llaman los game creators, como los creadores de ganancia,
otra manera de verlo que se ocupa como ampliamente en mucha, mucha referencia que pueden encontrar online, tiene que ver más con lo que podría ser como dos matices adicionales, que son los dulces, son como las cosas que nos resultan placenteras o agradables, porque sí. Y también están las vitaminas, que son como, por ejemplo, cosas que se ubican a medio camino entre lo que puede ser un dulce y un analgésico, porque son cosas que podríamos decir como que son positivas para uno, algunos pueden disfrutar de tomar vitaminas, pero no son como estrictamente necesarias, o sea, a menos que haya como una condición médica que requiera em, como que eso se convierta en un dolor. Las vitaminas están como en lo que podríamos considerar como el nice to have. Y esa visión de ambos como formas de generar valor son los que definen de alguna manera los productos y servicios. Y por otro lado están los perfiles de los clientes, en donde tenemos que pensar como de una forma dual, por así decirlo, en cuáles son los dolores en los cuales nosotros vamos a poder asociarlo a este alivio de los dolores. Y están estas cosas que podrían ser como estos valores de ganancias o de placeres o de beneficios, que no son necesariamente como aliviar una situación dolorosa, sino que algo que se disfruta, que se valora en sí mismo. Y están ambos relacionados a los trabajos que, por así decirlo, tienen los clientes para los cuales contratan los productos, que pensando un poco en este framework de Jobs to be Done, que habíamos conversado un poco en la sesión pasada, que la idea es como nos ponemos en la mentalidad de que cuando una persona elige un producto o un servicio, es porque está diciendo, bueno, hay un trabajo para el cual el contrato, por así decirlo, al servicio a que lo resuelva. Y, y en ese sentido es una vista como también mucho más panorámica de qué es lo que significa escoger un producto respecto a que sea como simplemente transaccional. Como recordábamos el ejemplo que inspiraba esto, era como el café que se compraba en la mañana a la gente para ir al trabajo, y más que el sabor del café, era el tema de que fuera como comprable en un drive-thru. Entonces, eh, y el que estuviera disponible a cierta hora. Entonces, en ese sentido tenemos como estas dos miradas, donde con un Customer Profile, con esos distintos elementos, lo asociamos a una propuesta de valor. Entonces, veamos un ejemplo, que en el libro lo describen ellos de una manera muy meta, con el libro mismo. Ocupan el framework para decir cómo ellos definieron su propio libro. Entonces, por ejemplo, dicen, mira, tengamos un cliente potencial, que es como el lector de libros de negocios, como relativamente genérico, y están como las distintas facetas de qué es lo que significa como estas ganancias o los dolores y los trabajos para los cuales una persona podría como contratar al libro para resolver este problema. Entonces, por ejemplo, ¿cuáles son algunos dolores que ellos listan? Que, por ejemplo, para poder tener ya sea ideas o referencias que uno podría tener en un contexto de negocio, como mejores conceptos, ayuda, etcétera. Existen varias cosas que pueden ser dolorosas, que por ejemplo, que las distintas fuentes que uno puede encontrar tienen mucha teoría o que son difíciles de consumir porque involucran mucho tiempo o que no están relacionadas con ciertas cosas muy prácticas y que hay que hacer como mucho trabajo de adaptarlo al contexto en el que uno está, que de repente muchas de estas herramientas que existen no es muy claro el nivel de aplicabilidad que tiene para lo que uno está haciendo. Entonces hay como un riesgo, una incerteza en decir cómo valdrá la pena como estudiar sobre tal cosa o conocer sobre tal concepto para los problemas que nosotros estamos trabajando. Em, entonces existe ahí, por ejemplo, que en el contexto de una empresa está trabajando con esto, de repente no solamente involucra que uno esté, sino que el resto del equipo también conozca
y permee como ciertos cambios en donde invitar a trabajar con una cierta herramienta o metodología puede involucrar como bastantes cambios a nivel de equipo, y eso involucra, por ejemplo, un costo grande para el cual ya sea no hay tiempo, no hay presupuesto, etcétera. Y por otro lado, eso es como en la parte de los dólares, y en la parte de los beneficios están como todas las instancias en donde uno, al consumir uno de estos libros, uno puede obtener ciertos beneficios que son estrictamente pensados de una forma positiva. Por ejemplo, el tener como ideas muy concretas que uno puede aplicar y para lo cual uno tiene ciertos beneficios en el contexto de trabajo, que pueden llevar, por ejemplo, a un aumento de sueldo, a una promoción, a un bono, o que puede hacer el trabajo día a día mucho más ameno, mucho más expedito, porque son ideas que permiten enmarcar lo que estamos haciendo de una manera en que la comunicación fluye mucho más rápida, o que permite conseguir el liderazgo, la colaboración con algún equipo que habla como por ejemplo un idioma distinto, y realmente estas ideas nos permiten llegar a puerto de una forma común, entre otras cosas. Entonces, ahí hay varios más listados. Y en el punto de vista de los trabajos, uno puede decir como, dependiendo del rol de la persona, porque por ejemplo esto es como un lector de libros de negocio como relativamente en general, dependiendo de la naturaleza del trabajo que hace esa persona, puede consumir o adquirir estos conocimientos que están en el libro con distintos propósitos, o varios de ellos al mismo tiempo. Por ejemplo, el estar actualizado con los últimos desarrollos o tendencias que están pasando en la industria, el poder gestionar el riesgo de lo que está trabajando, comunicarse de manera más efectiva, ya sea dentro de su propio equipo o con otro equipo interdisciplinario, el poder persuadir o convencer a otras personas al tener como las buenas metáforas, los buenos conceptos con los cuales lograr esta persuasión. También mejorar, por ejemplo, el trabajo que puede ser estrictamente personal, al contar con herramientas y conceptos que te permiten que tu propio trabajo sea mucho más fluido, sea mucho más valioso, etcétera, entre otras distintas opciones. Entonces, por ejemplo, pensando en todas estas cosas, uno dice como ya, aquí tenemos como por ejemplo, un customer profile. Y si pensamos en la propuesta de valor que tiene que tener, entonces, por ejemplo, en la parte de las cosas que alivian los dolores, de los analgésicos, nosotros tenemos que empezar a pensar ideas relacionadas con cómo se hacen cargo de los dolores que están en el Customer Profile. Entonces, por ejemplo, si tenemos la noción de que muchos de estos libros de negocio pueden ser como muy densos, con mucha teoría, o que no son inmediatamente como muy aplicables para lo que uno está haciendo. Entonces, por ejemplo, ellos dicen, mira, una de las características que tiene que tener el libro es que tiene que ser práctico, tiene que ser visual. Por ejemplo, al ser visual en sí mismo, le permite a la gente muchas veces comunicar muchos de estos conceptos mucho más fácil a otras personas y en un formato agradable, de manera que, por ejemplo, eso reduzca un poco el dolor de tener que invertir tiempo en consumir el libro. Eh, Suena como muy terrible decir consumir un libro, me encanta leer, pero eso se entiende en el contexto de lo que estamos hablando acá. Eh, Tiene que, por ejemplo, otro elemento que ellos definen ahí es, por ejemplo, integrar con otras metodologías de negocio. O sea, en el contexto en que mucha gente se encuentra, ya existe como una manera, algún paradigma, algún conjunto de metodologías con los que se está trabajando, y muchas veces una piedra de tope que muchas de las metodologías que uno puede encontrar es que pueden volverse un poco como dogmáticas, es como que quizá como a alguno de ustedes le ha pasado que hay mucha discusión, por ejemplo, en torno a ágil o agilidad, y es como, uno podría decir como, sé que ágil no me sirve del todo. Eh, y, y resulta que alguien te puede decir como, oye, no, es que estás aplicando ágil mal. Entonces, es como que toda la organización tiene que cambiar y ahí como que uno dice, oye, pero eso no es muy práctico. Entonces, em, para que esto sea accionable a la realidad en la que me encuentro, entonces tengo que estar pensando
en cómo esto integra con las otras cosas que se están trabajando en el contexto de la organización en el que me encuentro. Y ahí, por ejemplo, listan algunos otros más, por ejemplo, minimizar el riesgo de una falla grande, que tiene que ser relativamente breve, muy aplicable, y en particular ellos definen que tiene que estar integrado con el Business Model Canvas, que es esta metodología que, bueno, es más discutible el origen, pero es un poco muy relacionado íntimamente a lo que es Customer Development, que vimos en la sesión pasada, que está eh, en el libro de Lean Startup. Tenemos una pregunta, un comentario. Hola, Alejandra nos dice, ¿puedes repetir el nombre del libro y saber si está en versión en español? Sí. Hola Eh, Raúl. el libro, espérate, está acá, que es Diseñando la propuesta de valor. Y está en castellano, está en busca libre. Y vale como 30 lucas, algo así. Y es bastante lindo. Y aquí, por ejemplo, estamos viéndolo como muy, muy encimita. Pero ahí, por ejemplo, entra en mucho más detalle y es muy amigable y presenta muchas de estas como cosas visuales que son como una herramienta de colaboración con la que ustedes pueden trabajar con otras personas para poder sustentar estas discusiones de manera muy sistemática. Entonces, por ejemplo, ahí nosotros estábamos viendo eh, la parte de en la definición del producto, cuáles son como los elementos que tiene que tener que están relacionados a los dólares. Y arriba están los elementos que tiene que tener, pero que están relacionados a los gain, a las cosas de beneficios que uno puede sentir de una forma positiva, no que alivian algo negativo. Y por ejemplo, ahí ellos listan de que eh, el contenido del libro en la propuesta de valor tiene que ayudar a, por ejemplo, a darle forma a las ideas, a crear productos y servicios que la gente quiera, eh, tiene que ser efectivo dentro de un conjunto de herramientas de negocio, ojalá que sea muy didáctico, que tenga como paso a paso para poder aplicarlo. Entonces ahí tiene como, bueno, otro elemento. Y eso lo resumen, por ejemplo, en la creación de varios elementos, que son el libro en sí mismo, el Value Proposition Canvas, que es un poco este mismo mono que estamos hablando ahora, y, y tienen algunas cosas adicionales, como por ejemplo un template, comunidad, hay como un upsell en donde ellos, por ejemplo, está no solamente el libro, sino que hay un curso donde ellos pueden. Tengo entendido de que es como que uno puede obtener una certificación de hacer esto y con ejemplos concretos y uno aprende con otra gente, etcétera. Entonces, cuando uno tiene estas distintas opciones, uno puede decir como, bueno, esto igual es como bien visual, bien alto nivel, pero por ejemplo, en la definición de cada uno de los elementos que están en la propuesta de valor, porque eso es un conjunto de productos y servicios, o sea, uno puede pensarlo no solamente como tiene que ser una cosa, o sea, pueden ser varias cosas y que varias se hacen cargo de varias cosas al mismo tiempo, pero lo importante es que los elementos que están en la propuesta de valor tengan en cuenta eh, una parte de las cosas que alivian dolor, que están abajo, y de los que provocan estas ganancias, estos beneficios, este placer, por así decirlo, que están listados arriba y que vienen inspirados por el Customer Profile. Entonces, en, en resumen, por así decirlo, uno piensa, bueno, si pienso exclusivamente en el consumidor, están como los beneficios, están los dolores, están los distintos trabajos para los cuales la gente contrata estas cosas, y después de eso hacemos la propuesta de valor, pensamos las distintas alternativas de productos y de servicios que toman elementos que están en esta propuesta de valor y después nosotros los vinculamos, donde empezamos a ver como, oye, cuáles son los dolores y los gains que estarían, por ejemplo, en tales trabajos para los cuales un usuario podría contratar tal cosa. Y ahí está como toda la permutación de todas las relaciones que pueden haber. Entonces, uno al tener este canvas puede verlo de una manera muy gráfica y muy eh, si- sistémica o como integral, o sea, como para no perder todas las opciones de vista. Pero si uno quiere irse al detalle,
Uno puede, por ejemplo, hacer un análisis por cada uno de los servicios y estar como listando, bueno, cuáles son los valores dentro de la propuesta de valor que se está haciendo cargo y cómo se relacionan con otros. Y después, por ejemplo, cuando uno empieza ya a relacionar estas cosas, hay distintas cosas en donde uno puede decir como ya, pero ¿cómo nosotros priorizamos o definimos como, por así decirlo, el volumen de cada una de las cosas que tiene que hacerse cargo? eh, Cada uno de los productos. Entonces, por ejemplo, uno puede hacer un ranking con distintos criterios respecto a la importancia del trabajo para el cual uno contrata estas cosas. Y después está el mismo ranking desde un punto de vista de severidad del dolor y de la relevancia de las cosas que se están ganando. Esas obviamente no son muchas veces como un orden absoluto. Muchas veces, por ejemplo, dependiendo de ciertos tipos de usuarios, van a ser, por ejemplo, quizás relativamente distintos. No es lo mismo, por ejemplo, una persona que trabaja en el contexto de un equipo, de un producto específico, como por ejemplo Product Designer, versus una persona que, por ejemplo, trabaja en un contexto freelance, en donde trabaja, por ejemplo, con varios clientes. Por ejemplo, ahí los trabajos, por así decirlo, y el dolor y la relevancia de los beneficios puede ser un poco distinto. Pero uno los puede a grandes rasgos ordenar de una forma general y con eso empezar a navegar los distintos matching entre los productos y los jobs para poder, por así decirlo, entre todo este espacio de opciones, porque por así decirlo, el espacio de productos posible para esta caracterización que nosotros vimos es como todos los cruces que se pueden hacer entre todas estas cosas. Entonces, igual es como, si uno piensa como en toda la combinatoria de casos, es bastante amplio. Hay algunos que no van a tener sentido de una manera muy categórica, pero después cuando uno entra a hilar fino, las distintas variantes igual pueden ser muchas y es importante encontrar maneras de priorizar. Entonces, y es precisamente en ese trabajo de priorización en donde uno dice como, oye, pero igual esto, estamos en un contexto de product management y el mucho de este trabajo de diseño, de lo que puede ser la propuesta de valor, parece más relacionado con el trabajo de un área de diseño y qué pasa ahí con lo de producto. Y bueno, es un trabajo colaborativo en donde, recordemos, muchas de estas priorizaciones o el volumen en que se está haciendo alguna de estas cosas, la importancia de los trabajos, la severidad de los dolores están asociados, por ejemplo, a los riesgos que nosotros estábamos abordando en Discovery y para algunos vamos a tener, por ejemplo, algunas investigaciones, algunas iniciativas que nosotros hicimos para encontrar evidencia que nos permita ordenar un poco estas cosas, pero en algunos no, no necesariamente vamos a tener más incertidumbre. Entonces, por ejemplo, cómo lidiar con esa incertidumbre, cómo tomar decisiones en medio de esa incertidumbre, ahí es donde, bueno, eh, estamos trabajando en un contexto de product management. Y eso nos pone en la ruta también de decir como, oye, pero todas estas distintas visiones de la propuesta de valor están como igual apuntando como a la parte quizá como de la generación del valor, pero es el valor solamente como, como esta parte de la transacción de lo que está haciendo el usuario. Y uno dice, bueno, no, o sea, esto puede ser mucho más amplio y uno puede pensarlo en el contexto de servicios. Y ahí es donde entramos a lo que es el diseño de servicios. Esto así como muy a grosso modo, es la visión de considerar como el viaje entero de lo que es la experiencia de usuario, con todo lo que es contextual, más allá del producto. Por ejemplo, en el ejemplo que estábamos viendo de Just to Be Done, es toda la experiencia de el desayuno en la mañana. O sea, uno podría pensar como estrictamente en el café, pero cuando uno empieza a mirar de una manera más integral como todos los trabajos que están asociados para lo cual la gente contrataba el café en la mañana como desayuno, está entonces mirándolo de una perspectiva más de servicio. Entonces, por ejemplo, los aspectos como puede el café servirse en un formato que sea amigable para llevarlo en el auto, en un drive-thru, en hora de desayuno. Esos son todos aspectos que no están en el producto, pero están en lo que es el servicio entero. O, por ejemplo, todos los restaurantes de comida rápida. O sea, por ejemplo,
la gran premisa es que el servicio se supone que tiene que ser muy rápido y por lo tanto esa es la diferenciación que tiene con los otros contextos de comida. O sea, la comida tiene que ser aceptable, pero por ejemplo uno puede cocinar en casa, para comer rico uno puede ir a un restaurante más dedicado, donde la gente se toma su tiempo, pero todo el aspecto, ¿no? El valor de la comida rápida es que sea rápida. Entonces, todo el servicio, cómo se orquesta todo lo que está pasando para que sea rápido, es muy relevante. Entonces, por ejemplo, una manera de definir los servicios en general es que uno categoriza las distintas cosas que están sucediendo desde el punto de vista de, el usuario. Por ejemplo, primero, dos grandes grupos que son las cosas que suceden de cara al cliente, que se le llama como el escenario frontal, y el escenario eh, como tras bambalina, el backstage, donde ocurren todas las cosas que el usuario no ve. Y mucho de lo que hace el usuario está gatillado por ciertas acciones que ellos pueden hacer. Por ejemplo, si uno va a McDonald's, las acciones que uno puede hacer son bastante concretas. Uno puede entrar al restaurante, eh, ponerse en una caja, bueno, en una fila de cajas, y escoger alguna de las distintas opciones de los combos que tiene, etcétera, con algunas customizaciones. Por ejemplo, eso es bastante sencillo. O sea, ahí, por ejemplo, está lo que se llaman los touch points, que son como los puntos en los cuales el usuario, el cliente, puede interactuar con el servicio. Y, por ejemplo, por diseño, en un restaurante de comida rápida, esos son los puntos donde hay una persona que atiende, un cajero. No sé si se han dado cuenta, pero por ejemplo, en algunos restaurantes de comida rápida tienen como, por ejemplo, tres cajas, cuatro cajas, y la gente puede hacer una fila independiente en cada una de esas. O sea, la gente puede escoger a cuál caja va. Y en otros existe, por ejemplo, una sola fila. Y esa fila, a medida que se va desocupando una de las cajas disponibles, la persona va. En algunos lugares se diseña de una manera u otra. Eh, Está matemáticamente demostrado que es más eficiente una pura fila, pero a la gente le gusta tener la sensación de elección. Entonces, en algunos lados, por ejemplo, el criterio de quien administra la tienda, puede decir, bueno, aquí vamos a tener la fila aparte y que la gente escoja. Y, y por ejemplo, también, usando el mismo ejemplo de McDonald's, en algunos lados tienen un touchpoint adicional en donde, por ejemplo, si ustedes quieren comprar un helado o un postre, tienen como una sección aparte. O sea, por ejemplo, ellos en algún momento se dieron cuenta como, oye, mira, no, tenemos un montón de postre y la gente le gusta venir a hacerlo y podría ser más eficiente que atendiéramos, sobre todo, por ejemplo, en verano, en lugares donde hay muchos transeúntes, eh, por ejemplo, no sé, como del segmento que consume los postres de McDonald's, por ejemplo, adolescentes, estudiantes, nosotros podemos tener una caja aparte, dedicada solamente para eso. Y que si alguien quiere comprar como exclusivamente eso, entonces puede ir directamente allí. Y eso es un touchpoint aparte. Entonces, están, como decíamos, todas las acciones de los clientes, los distintos lugares en los que puede interactuar con el servicio. Y después están todas las acciones que genera, o sea, que puede tomar el staff dentro de, el front stage. Que por ejemplo, de nuevo, en el caso de McDonald's, sería por ejemplo cuando uno dice, bueno, quiero un combo, no sé, un doble Big Mac, así. Y una acción, por ejemplo, puede ser como desea agrandarlo. Y uno puede decir como sí, y ahí escoge si que se agranda o no. O por ejemplo, si es que uno, por default, por ejemplo, es como que no te dan salsita, y uno puede preguntar como, ¿quieres salsa, ketchup, mostaza, etcétera? El usuario te puede decir, ah, quiero ketchup, entonces ahí tú tienes la acción de como ya, hay que agregar ahí que hay que agregarle sachets de ketchup. Y eso genera una evidencia, que usualmente es, por ejemplo, como el pedido. Cuando ustedes tienen como todas sus elecciones, esto está ingresado en una máquina y ustedes pagan, etcétera. Y ese pedido está codificado, por ejemplo, en una orden, que ellos lo colocan ahí como en, en estos mueblecitos que tienen como de interacción con la cocina para atrás, y ahí tienen como todo lo que es el pedido. Y después está lo que se llama la línea de visibilidad, que, por ejemplo, bueno, en el caso de McDonald's, muchas veces se ve para adentro, o sea, ustedes ven lo que están haciendo los cocineros adentro, pero en general, esa línea, por ejemplo,
es donde ustedes como consumidores, como usuarios, no ven qué pasa detrás del servicio. Y se toma la evidencia para adentro y hay algunas acciones que se hacen a nivel del staff que está detrás bambalina y hay algunos procesos que dan soporte a eso. Entonces, por ejemplo, para mantener el mismo ejemplo de McDonald's, supongamos que ustedes no pueden ver así como en el restaurante para adentro. eh, Esas acciones son tomar el pedido y ensamblarlo. O sea, muchas veces eh, algunas comidas, por ejemplo, ya están hechas, algunas hamburguesas y las mantienen como calentitas. O por ejemplo, si van a KFC, tienen como muchas veces como todo en general listo. Y lo que significa armar un pedido es como ensamblarlo. O sea, como que ellos ya tienen, por ejemplo, siempre un batch de papa, de pollo, etcétera. Y las acciones son como, ¿cuál es el pedido? Y tengo que ensamblar el pedido. Y después están los procesos de soporte que, por ejemplo, no son de cara a los clientes, pero que son cosas que dan la posibilidad, habilitan a que todo lo que está pasando suceda. En el caso de McDonald's, el, eh, puede ser como, dependiendo de cómo uno diseña ahí el proceso, uno puede decir como, mira, cocinar una hamburguesa, por ejemplo, si es que se hacen siempre on demand, es una backstage action, pero por ejemplo, todo lo que significa limpiar la cocina, todo lo que significa estafear de los ingredientes para hacer toda la cocina, esos son procesos. Hay alguien que está manejando una bodega, un inventario, y que está pensando como, hoy tenemos que comprar tal cosa, se nos acabaron, no sé, pues, los tomates, la lechuga, las papitas, etc. Entonces hay toda una serie de procesos, de cosas que permiten que la gente que está tras bambalinas pueda ejecutar sus acciones de manera idónea. Y toda esta transacción usualmente entre los dos stages se maneja siempre en función de la evidencia. O sea, no es menor que, por ejemplo, incluso en algunos restaurantes, como no de comida rápida, sino que, por ejemplo, normales, tienen los pedidos son como una pieza de papel con el que los restaurantes después, por ejemplo, manejan el inventario, etcétera, donde van verificando de que el servicio está funcionando de manera acorde, ¿no? Por ejemplo, no se desperdician cosas, no se pierden pedidos, etcétera. Entonces, es muy importante como definir como todas estas piezas de evidencia. Y bueno, estos son como, por así decirlo, redes de cosas que están pasando. Uno puede hacer como monitos bien lindos. Y la relación entre los distintos elementos que uno puede colocar, por ejemplo, si esto fuera como una red, un grafo, cada uno de estos elementos puede ser como un nodo y los arcos, los ejes. eh, Uno puede caracterizarlo en función de ciertos límites, como por ejemplo, cuál es el inventario. O sea, por ejemplo, eh, cuando uno tiene distintos touch points, uno puede decir como la cantidad de gente que cabe en una caja son todas las que pueden estar como haciendo fila dentro del restaurante, no asumiendo que fila fuera del restaurante vale. Entonces, o por ejemplo, si uno tiene la parte donde se manejan las papas fritas, usualmente hay como un cierto número de bandejas con las cuales uno puede estar como friendo cosas, etcétera, y eso tiene un límite. Y también hay una duración de lo que significan estas acciones. O sea, para el contexto de comida rápida, uno dice, por ejemplo, todo lo que está pasando arriba tiene que suceder muy rápido y todos los procesos que están detrás que dan soporte a esto tienen que estar de una manera en que, por ejemplo, la duración de todas estas cosas sea muy rápida. Por ejemplo, si las hamburguesas se hacen a pedido, tiene que ser una cosa muy eficiente, muy efectiva a la hora de trabajar. O, por ejemplo, en algunos restaurantes, como hablábamos el KFC, donde probablemente eh, ellos tienen una estimación, por ejemplo, de la demanda, etcétera, y ellos tienen siempre un batch de comida que ya está hecho, y a medida que ellos van viendo cómo se disminuye, por ejemplo, tenemos que freír más pollo, etcétera, y ellos van cocinando para mantener el stock que necesitan. Entonces, un ejemplo de todo esto es un podemos decir, como un plano del servicio, un blueprint de lo que es un lustrabotas donde, por ejemplo, uno dice, mira, esto es muy sencillo, obviamente esto está diseñado como un ejemplo. Eh, la acción con la que parte es la de limpiar los zapatos, o sea, como de lustrarlo. Y eso toma primero como la lustrada con la cual uno le saca el polvo, etcétera. Eso es relativamente rápido, toma 30 segundos. Después uno le echa un poquito de betún
y eso toma también relativamente poco tiempo, 30 segundos, y después de que se está aplicado ese betún, uno lo pule para poder dejarlo brillosito, y eso toma 45 segundos, y después, de hecho eso, uno toma como 15 segundos para tomar el pago. Y eso, por ejemplo, se define con un tiempo de ejecución estándar, como 30, o sea, 2 minutos, y un tiempo de ejecución como cota, así como máximo aceptable, se define en 5 minutos. Y ahí ponen, para ejemplo de la complejidad que esto puede tener, de que si uno, imagínate que pusiste un betún café en unos zapatos negros, entonces eh, hay un punto de falla y eso se maneja diciendo ya, bueno, aquí hay un ítem más de limpieza, en donde en vez de pulirlo, se puede aplicar otro pañito para remover el betún que está mal y después se vuelve a aplicar el polish que corresponde. Y todo eso es visto por el cliente, pero en lo que es algo como la línea de visibilidad, que por ejemplo esto, cuando estábamos hablando del ejemplo de McDonald's, era todo como muy tangible, lo que era el frontage, el backstage. Pero, por ejemplo, eso no tiene que ser necesariamente algo tangible o visible en el mismo momento. Entonces, por ejemplo, en lo que es este servicio, algo que no es visto por el consumidor es que esta persona trabajando de Lustrabota eventualmente tiene que reestoquearse de cosas con las cuales trabajar en en su puesto de Lustrabota. Entonces, por ejemplo, tiene que comprar un nuevo betún o tiene que actualizar brushes, los cepillos, etcétera. Entonces, eso es un proceso que habilita a que todas las acciones que toma de cara al usuario se puedan hacer. Y la gracia de esto es que uno, dependiendo de los distintos parámetros con los que uno trabaja en este diseño de servicio, uno puede tener como distintas estrategias de posicionamiento de producto. Por ejemplo, al minimizar la complejidad, hay como dos métricas que uno puede calcular, que son la complejidad y la divergencia. Y la complejidad es como, por así decirlo, el número de nodos en este servicio, como el número de pasos, etcétera. Y la divergencia es como la cantidad de relaciones divergentes que pueden salir de cada uno de ellos. Entonces, al minimizar la complejidad, minimizar los pasos, uno dice como, quiero hacer algo especializado, algo que es como muy puntual. Está también la estrategia de operar a escala, que es minimizar la divergencia. O sea, como que cada uno de los pasos no se está abriendo como múltiples posibilidades, sino que eh, las posibilidades se van manteniendo relativamente mínimas, de manera que después cuando signifique escalar o instanciar esto, sea muy fácil, o sea, muy amigable. Que es, por ejemplo, lo que pasa con el diseño de servicios del restaurante de comida rápida. La gracia de eso es que la escala se maneja a través de lo que es la franquicia. Y de hecho, este diseño del el servicio es, por así decirlo, uno de los términos de la franquicia. O sea, cuando uno quiere como colocar un McDonald's y dice como, bacán, para estar dentro de los términos de la franquicia tienes que cumplir con todo esto. Entonces, eso permite la escala. Y también la estrategia orientada al producto, que es como maximizar la complejidad, es tener como, por ejemplo, una gran suite de cosas que pueda como satisfacer todas las necesidades, que ahí puede ser, por ejemplo, lo que puede ser como un restaurante donde se trata de servir como todas las opciones posibles, típico restaurante de pueblo, donde es como dos restaurantes y si no tienen lo que tú estás pidiendo, como que te lo hacen, así, da lo mismo, como que van al supermercado a comprarte un churrasco, si quería un churrasco aunque esté en la playa y solamente vendan pescado. Y está la estrategia de nicho que es maximizar la divergencia, que es como eh, obtener como todas las distintas variantes de lo que la gente podría querer. Y bueno, si quieren ver un poco más de esto, todo esto no hay como, hay algunos libros por ahí, pero la página de Wikipedia literal que es el buen punto de partida, porque todo esto fue originado por un artículo que salió en Harvard Business Review o en el MIT. Pero volviendo a lo que es la relación con productos, como, oye, uno puede empezar a cuestionar, pero ya, pasamos de lo que es el diseño de la propuesta de valor, pensando como de cara muy del cliente, del usuario, etcétera. Y ahora estamos viéndolo de una manera como más integral, donde, por ejemplo, bueno, no es solamente un producto, estamos pensando en un servicio, no es solamente el café, sino que la experiencia del desayuno, bacán. Pero, ¿qué onda con esto? O sea, ¿cómo se relaciona con el resto de los elementos?
Y bueno, volvemos a recordar de que todo esto significa eventualmente decisiones que tomar, por ejemplo, la estrategia a tomar, etcétera. Y eso requiere sustentar esas decisiones de alguna manera. Entonces, por ejemplo, si volvemos a lo que es el diseño, al proceso de diseño, teníamos que habíamos visto de referencia como la parte de empatizar, definir, idear, hacer prototipo, etcétera. Cuando uno ve esto, diciendo como ya, esto trasciende la noción em, de valor de cara al cliente, estamos pensándolo, o sea, como del producto en sí mismo, sino que lo estamos pensando íntegramente, holísticamente como servicio. Eh, pero si nosotros nos centramos en la parte como de el prototipado y el testeo, eso significa como potencialmente evaluar distintas alternativas. Y esas alternativas, algunas van a tener cierta evidencia para estar validadas o no, y otras no. Entonces, ¿cómo uno hace eso de manera como sistemática? Y bueno, eh, es en ese entonces en donde pasamos a lo que es el diseño de experimentos. O sea, existe algo llamado método científico y uno lo puede aplicar en el contexto del diseño de producto. Y por ejemplo, si un leve recordatorio de qué es lo que es el método científico, pues uno tiene una observación, se hace una pregunta, formula una hipótesis, hace un experimento, ve los resultados y llega a una conclusión. Y si bien mucho de lo que nosotros estamos considerando para el contexto de lo que es el diseño de producto, el trabajo en Product Management, muchas de lo que son los resultados, las conclusiones, las observaciones, las preguntas, vienen motivados por un montón de cosas que ya hemos hablado hasta ahora, que es de contexto de negocio. Eh, Cuando uno se centra en esta parte, en la formulación de hipótesis y la formulación de los experimentos, uno puede decir como, pero bueno, ¿qué significa un poco más específicamente en este contexto trabajar con eso? Y aquí, bueno, vamos a hablar un poquito, porque obviamente es todo un tema que puede dar para hablar mucho, pero una manera en que uno puede contextualizarlo en lo que es el desarrollo de producto es, bueno, partir con la pregunta. Por ejemplo, en lo que habíamos visto en los Opportunity Solution Trees, uno puede decir como, bueno, en la oportunidad o en el problema eh, hay como espacio para distintas soluciones, y una pregunta es si la solución o las soluciones que uno está planteando son efectivamente soluciones de esos problemas, o si es que uno está pensando en cierta iniciativa, por ejemplo, no en el contexto de problema, y es como oportunidad de iniciativa, es como, ¿es la iniciativa atingente o está moviendo la aguja en relación a esta oportunidad? Entonces, cuando uno está pensando en las distintas soluciones, uno puede hacerlo como a dos niveles, por ejemplo, para modelar las soluciones, o también al pensar en una solución puntual, las distintas variantes de esa solución, eh, cuáles son las distintas hipótesis de las cosas que uno puede ir cambiando. Entonces, por ejemplo, aquí en la referencia que tenemos, la pregunta es como, ¿por qué nuestra tasa de conversión en nuestro producto es 10% en lugar de 20%? Supongamos que existe una expectativa, una meta de negocio de llegar a un 20% y está atascada en 10%. Entonces uno puede empezar a tirar distintas hipótesis de cómo, qué es lo que puede estar fallando. Entonces uno puede decir como, mira, el llamado a la acción en el momento en que nosotros estamos pidiendo a la gente convertir no es lo suficientemente claro. Entonces, por ejemplo, un experimento de muchos que pueden haber es con diferentes taglines, diferentes llamados a la acción que pueden estar invitando a la gente a que compre, a que pague, a que convierta. Otra opción, otra hipótesis que es distinta a la de decir como, oye, no está claro el call to action, es tenemos muchos botones, muchas opciones y la página es confusa. O sea, la gente como que llega un momento en donde puede tener como un poco de análisis parálisis. Entonces, ahí hay dos experimentos que salen, por ejemplo, decir, hagamos un énfasis en el botón registrar como para poder untar un poco más la complejidad, o algo estrictamente a nivel de la UI, del layout que está sucediendo en la página de conversión. Vamos a cambiar el botón de registrar y vamos a simplificar esa parte. Otra hipótesis puede ser estrictamente de la performance de la aplicación en la que estamos trabajando. O sea, si
en el momento en donde uno, por ejemplo, va navegando como usuario todos los pasos y cuando llega la hora así de convertir, si esa página se demora mucho en cargar, la gente puede simplemente aburrirse. Para los computines que están acá ahora o que estén viendo después en diferido, eso es clásico. O sea, muchas veces pasa y, por ejemplo, quizás varios de ustedes lo han vivido en el contexto de comprar algo en delivery. Por ejemplo, muchas restaurantes como que dicen, no me voy a meter en pedido ya, no me voy a meter en Uber, voy a tener mi propia página donde la gente pueda hacer su pedido y lo haremos con a nuestra pinta, etcétera. Y siempre van a haber empresas dispuestas a armarte tu propia página para hacer compra y checkout, etcétera. Y muchas veces todo relativamente fluye bien hasta que llega el momento en donde ya, aquí tengo mi orden, ya, ¿dónde pago? Ya se involucra, por ejemplo, muchas veces dejar disponible la conexión con ciertos proveedores de pago, etcétera. Y si eso no está performando bien, porque por ejemplo de repente hay una integración que está sucediendo, que es el proveedor de pagos que uno, no lo maneja uno, pero si no está como desacoplado de una manera adecuada, puede estar trayendo una carga que no es lo suficientemente aceptable por los usuarios. Y es como, oye, se quedó pegada la página y muchas veces ese se quedó pegada es como un segundo y medio, o sea, las expectativas de la gente son ridículas. Entonces, esa es una hipótesis bastante legítima en muchos casos. Entonces uno puede decir como, bueno, si esto está pasando, sobre todo, por ejemplo, uno puede juntar algo de evidencia para sustentar esta hipótesis y decir como, oye, si es que esto es un problema, si es que uno tiene, por ejemplo, la performance de las distintas páginas y uno puede ver, por ejemplo, una desviación muy grande de la performance en la página de pago con respecto a cómo se comporta en el resto. Entonces uno puede decir como, oye, tenemos que trabajar en hacer eso. Y esa es, por ejemplo, una hipótesis estrictamente técnica y uno puede hacer experimentos ahí de, bueno, vamos a reducir esto haciendo como un refactoring de esta parte de la página, etcétera. Y finalmente, bueno, hay otra hipótesis que es como ejemplo la propuesta de valor no es muy entendida. Y eso tiene que ver ya, por ejemplo, más con el diseño. Uno puede estar diciendo, bueno, tal vez no estamos explicándolo bien, o estamos explicándolo en demasía, tal vez no es demasiado simple y la gente se está confundiendo. Entonces, por ejemplo, hay dos experimentos, uno que es como reducir el copy, decir como, ¿sabéis que hagámoslo más al hueso, más simple, porque no se está entendiendo porque es demasiado complejo? Y otra alternativa es como, no, o sea, no es un tema de que la gente se está abrumando de complejidad, sino que no está entendiendo el valor. O sea, quizá, por ejemplo, llegaron hasta ahí porque hubo una motivación que los dejó, pero cuando llega el momento de como, oye, ¿qué me está ofreciendo y por qué me es valioso? La gente no ve una necesidad así como, sí, eso que me estás proponiendo es valioso. Entonces, al igual que como en el Opportunity Solution Trees, uno puede estar planteando distintas hipótesis y a ver, en cada una de las hipótesis hay distintos experimentos y uno puede hacer ese mismo ejercicio de que muchas veces el trabajar en algunos de estos experimentos puede mover las métricas de cómo validar distintas de estas hipótesis, etcétera. Y muchas veces estos experimentos van a ser como estas iniciativas con las cuales uno va a estar trabajando, eh, pero en el contexto, digamos, en el trabajo día a día, alguien puede venir y decir como ya, anda, me gustan todos estos experimentos, hablemos de trabajar con estas cosas y sobre todo que hay mucha gente que le gusta hablar de cómo hagamos experimentos, pero muchas veces la forma en que hablan de los experimentos es bastante informal, es como hagamos como experimento algo como probar, así como se me ocurre que podemos hacer esto, pero porque, digamos, porque le tinca, sin que necesariamente hay una hipótesis detrás. Y muchas veces estos experimentos, estos mal llamados experimentos, vienen con algo pervasivo, que es como con expectativas. Donde viene, por ejemplo, una persona con un contexto haciendo su pega, un contexto más comercial, pues así como ya vamos a hacer estas distintas alternativas, pero ojalá que esto funcione. O sea, si teníamos, por ejemplo, la expectativa de que tenía que página, la conversión ser 20%, entonces todas estas cuestiones tienen que subir la performance a 20%, porque estaba baja y entonces estas son ideas para mejorarlo. Pero como son experimentos, muchas veces si bien uno puede tener como hipótesis donde dice como, oye, esto debería funcionar bien, uno también puede arruinar lo que está haciendo. O sea,
por ejemplo, en el ejemplo que estábamos viendo al principio, el botón, el call to action no es suficientemente claro. Uno puede mirar el call to action que está pensando y decir, como, ¿sabéis que esto no es bueno? Y desde un punto de vista de diseño, así como, vamos a probar este otro nuevo. Y uno dice cualitativamente esto es mejor. Entonces, nosotros esperamos un aumento en la tasa de conversión porque cualitativamente esto es mejor. Pero no hay que olvidar que esto es un experimento. O sea, uno tiene la hipótesis de que el call to action que tiene no es bueno, se puede mejorar, uno va a poner otro y ojalá en el experimento es como, dado por el diseño cualitativo, nosotros esperamos que esto convierta mejor, pero puede ser que la evidencia se juegue en contra y es muy probable que en algunos casos uno haga algo y en verdad obtiene una performance que es menor y uno dice como, es que tal vez el call to action que teníamos no era el problema, introdujimos uno que creíamos que era mejor y resultó ser peor, entonces tenéis que volver a lo que tenía antes y buscar como alguna otra razón. Y eso es porque no hay que olvidar que en el contexto en donde uno está probando estas cosas son experimentos. O sea, está bien que las expectativas orienten lo que uno nos va a diseñar, eh, como los distintos experimentos y cómo formula la hipótesis, etcétera. Pero no hay que olvidar que son experimentos y que las cosas pueden salir mal. Por algo, digamos, hay incertidumbre y uno está tratando de abordar de manera razonable. Y eso es porque están relacionados a la hipótesis. O sea, eh, la premisa entera de trabajar en un contexto de cosas con incertidumbre, en una industria del conocimiento, etcétera, es que hay mucho riesgo, hay mucha incertidumbre en todas las cosas que nosotros estamos haciendo. Y uno puede aproximarse con cierta hipótesis respecto a lo que está haciendo, pero esa hipótesis tiene que ojalá estar bien formulada y no como desde el punto de esta expectativa suponiendo que todo va a funcionar. Y en el manejo de toda esa hipótesis y todo ese experimento es donde nuevamente el rol de producto toma un papel protagónico, porque muchas veces, eh, o en varios contextos, el problema sucede en que si bien, por ejemplo, los distintos actores que están involucrados en el desarrollo de cierta iniciativa, los desarrolladores, los diseñadores, las personas más comerciales, de marketing, venta, etcétera, muchas veces están como bastante alineados y bastante positivamente orientados a lograr como un objetivo común. Y lo que sucede no es tanto, por ejemplo, como ayudar a sustentar la toma de decisiones respecto a que, por ejemplo, puedan colaborar bien y que piensen buena idea, etcétera. Pero muchas veces, dada la complejidad de lo que están trabajando, significa sustentar toma de decisiones en separar muy cuidadosamente, muy rigurosamente, en qué momento estamos hablando de una hipótesis, cuán válida está la hipótesis, cuán válido es el experimento que estamos haciendo, cuál es el valor, cómo nosotros podemos leer el resultado de alguna iniciativa, en donde, por ejemplo, muchas veces las iniciativas que uno hace no son experimentos que sean como muy replicables o no existe, por ejemplo, eh, algún grupo de control para algunas cosas que uno está haciendo. Entonces, el cómo poder hacer esa distinción respecto a cuál es la validez de los resultados que estamos obteniendo, eh, es otro aspecto de lo que significa sustentar la toma de decisiones con respecto a el aprendizaje que se produce en esto. Aunque hacer eso sea como un poco alambicado y sea como un poco en contra de como, bueno, pero yo quiero certeza, yo quiero resultados, etcétera. Entonces, esto era como una parte introductoria motivacional. Lo que es diseño de experimento, obviamente, puede ser mucho más amplio. Aquí les dejo alguna referencia. El, si está viendo esto en diferido después, bueno, véalo, toma el screenshot. Creo que en la descripción del video lo voy a colocar igual abajito. El, las dos primeras referencias son de Reforge, que es un sitio de un grupo de emprendedores y personas que trabajan en startup en Silicon Valley que armaron como un programa donde eh, averiguar, o sea, como definir un montón de buenas prácticas de cómo trabajar con startup y crecimiento, producto, marketing, ingeniería, etcétera. Y en particular tienen esta sección que se llaman los artefactos, o sea, el producto, por así decirlo, de Reforge son
estas suscripciones donde uno puede pertenecer a esta comunidad, donde ellos tienen muchos cursos que uno puede tomar al año, con cohorte, o sea, como al mismo tiempo con otra gente, o por cuenta propia de manera asíncrona. Pero en estos artefactos ellos abren a la comunidad, digamos, cualquier persona que quiera aportar con, por ejemplo, los frameworks o los templates de documentos, etcétera, que ellos tengan en su empresa para poder trabajar ciertas cosas. Entonces, por ejemplo, ahí hay dos artefactos que comparto que son el template de experimentos que ocupan en Patreon, esta empresa en la cual uno puede como crearse una página para poder dar contenido exclusivo a una comunidad para los creadores de contenido. Y tienen ahí una cosa como súper sistemática para trabajar. Para poder como verlo completo tienen que hacerse una cuenta, pero hacerse una cuenta gratis y ahí después le van a llegar mail diciendo como métete a Reforge. Todos estos artefactos es como una de las iniciativas que tienen Reforge para poder atraer más gente. Y hay otro bueno que encontré que es el de diseño de experimentos y también de documentación del experimento que ocupan en Slack, como la gente de producto de Slack. Y también hay un podcast de un newsletter que es bien bueno, bien interesante, que es Lenny's Newsletter, donde entrevista a Itamar Gilad, que es la gran referencia que está puesta ahí, donde él ha trabajado muchas cosas relacionadas con tanto como el diseño de experimento y trabajar de una manera como más guiada por la evidencia. Y de hecho, bueno, sacó un libro hace poco que lo estoy colocando referencia, pero todavía no lo, no lo compro, todavía no lo leo. Pero está como muy top list de leerlo pronto, porque yo venía siguiendo a Itamar hace rato en charlas y en algunos recursos que tiene, que también hay en itamargilat.com resources, hay como algunos ebooks que tiene y también presentaciones y charlas, etcétera. Y él tiene una adaptación del contexto de cómo poder trabajar como en general en lo que es el ciclo de producto con una mirada mucho más basada en la evidencia. Y él, por ejemplo, esto está como sacado directamente de su página de Resources, donde habla de el modelo GIS, por ejemplo, es como una manera alternativa de ver los Opportunity Solution Trees, y habla también de como la métrica de confianza que uno le puede asociar a algunas de las iniciativas como para poder priorizarla y cómo después las ideas se validan con este modelo after que él le llama y cómo uno puede como en función de este como framework GIST también ordenar las distintas cosas que uno está trabajando a nivel de las metas, la idea y los pasos a trabajar, etcétera. Entonces, todo eso lo pueden ver ahí más en detalle en la referencia. Como comenté, bueno, voy a colocar ahí en el video en YouTube esos mismos links. Y lo que se viene en las próximas charlas, nosotros estuvimos ahora en la de diseño de producto, donde hablamos de en general lo que significa Product Design, cómo se relaciona con Product Management y entramos un poco más en detalle, por ejemplo, en lo que significa el diseño de propuestas de valor, trabajando muy de cara al cliente y pensando en producto. Después hablamos del diseño de servicios para ver cómo la experiencia de usuario de una manera mucho más holística e integral y cómo esto está soportado por lo que es el diseño de experimentos y de trabajar con iniciativas de una manera mucho más basada en evidencia, con algunas referencias que podemos ver ahí. Y en la próxima sesión vamos a ver requerimientos de producto, donde como muchas de estas cosas que hemos estado hablando hasta ahora se materializan en artefactos concretos de documentos, etcétera, y cómo uno puede trabajar con ellos. Y eso sería todo por hoy. Muchas gracias. No sé si tienen preguntas, comentarios. Eh, muchas gracias. Se desconectó la Ali. No sé si alguien más tiene preguntas, comentarios, algo que agregar. Sí. Hola Raúl, ¿cómo estás ahí? Sí, hola. Oye, sobre el tema de los experimentos, cuando tú definiste como ejemplo que uno está en una tasa de conversión 10 y queriendo llegar a 20, em, ¿qué sistema, hay un sistema que sea el más estandarizado para entre todas las posibles causas y experimentos que nos pueden llevar a soluciones?
que se emplee para una especie de ranking de todas estas posibles soluciones. Sí, o sea, como lo estándar no existe, pero alternativas para poder priorizarla hay muchas. Y de Ok, hecho eso lo vamos a ver en la charla de priorización de ya, producto. Porque, por ejemplo, a nivel de frameworks con los cuales rankear la alternativa, eh, dependiendo, por ejemplo, de el nivel al que te encuentres en el desarrollo de productos, por ejemplo, cuando estáis en la parte como más de discovery, donde estáis como pensando alternativas, etcétera, ahí hay como ciertas cosas que importan como un poco más, sobre todo porque tenéis poca data y los experimentos que tenéis o las iniciativas con las que tú reduces incertidumbre te dan algo de evidencia cuantitativa, pero en general tenéis como evidencia cualitativa o la cuantitativa que tienes son como, por ejemplo, benchmark de mercado, así como que las cosas funcionan así en este, por ejemplo, no sé, po, si estáis trabajando en un cierto producto fintech y tú dices la tasa de conversión en los productos fintech en general es, no sé, 0, o sea, 5% en este paso, entonces tú puedes decir como, bueno, nosotros tenemos que mantenernos competitivos en esta banda, ¿cachai? Pero, pero eso no quiere decir que cuando tú hagas tu producto sea competitivo, ¿cachai? O sea, si el mercado está en 5% y tú estás en uno, entonces, bueno, onda, eso no quiere decir eh, de que estás siendo competitivo, sino que, por ejemplo, hay algo que puede estar como profundamente mal, etcétera. Pero, por ejemplo, si está en un producto más maduro, como por ejemplo está en ese 5%, etcétera, y de repente pasó que, no sé, por 3 meses seguidos tuviste un bajón, ¿cachai? Y está ahí en 3 4. Entonces ahí tú puedes decir como, oye, anda, hay algo mal, ¿cachai? O sea, nuestro producto andaba bien. Y ahí es muy distinto porque, por ejemplo, cuando tú tienes un montón de evidencia ya generada antes y un montón de métricas con las cuales como ordenar cosas. Entonces tú puedes ordenar muchas de estas iniciativas en función de criterios bastante cuantitativos, como por ejemplo decir, algunas de las iniciativas que tú vas a tomar en los experimentos pueden tener un mayor alcance de usuarios, ¿cachai? O algunas pueden tener, por ejemplo, un foco a usuarios que son como más valiosos. Entonces ahí también, por ejemplo, entra un poco el detalle de cuál es el orden en que tú vas desplegando ciertos experimentos. Porque tú puedes decir como, por ejemplo, en Booking, la gente, o sea, dada la cantidad de transacciones que ellos tienen, a la hora de hacer los experimentos, ellos son como súper chanchos y es como que vienen a la mitad del user base y uno lo ocupan de control y otro lo ocupan para probar el experimento, pero son súper rigurosos en que, por ejemplo, tienen como una cosa que van colando los experimentos. Entonces, es como que en un mismo momento no hay dos experimentos corriendo en Booking, ¿cachai? Es solo uno. Pero, por ejemplo, los locos de repente, con una hora de todas las transacciones mundiales que tienen, y probándolo en todo su user base, pueden como muy categóricamente decir, ¿sabéis que esta cuestión es efectivamente mejor que esta otra? Entonces ya, chao, se deprega y esta cuestión se actualiza y esto va a ser nuestra experiencia. Pero, por ejemplo, eso es un lujo que se puede dar Booking por la cantidad de usuarios que tiene, la cantidad de transacciones que tiene. Pero en otros casos tú podés decir como, oye, si yo quiero mostrar una página de conversión, no quiero, por ejemplo, alienar a mis mejores usuarios, ¿cachai? A los que tengan como más chance de convertir. Entonces, por ejemplo, de repente tú decís, vamos a probar esto en algunas regiones, por ejemplo. Cuando tenéis productos mundiales, es muy típico decir, vamos a probar esto. Por ejemplo, si tenéis un producto que es angloparlante, no te tiráis al tiro a Estados Unidos, ¿sí? Probáis en Canadá. ¿Cachai? Entonces tú decís como, si esto funciona en Canadá y lo tiro a todos mis usuarios, entonces después voy a escalar el experimento a Estados Unidos, ¿cachai? O por consideraciones de negocio, tú decís como, en rigor, debería hacer experimentos en Estados Unidos también, pero mucha gente dice, no, vamos a probar en Canadá y si es que funciona en Canadá, vamos a llevar el cambio directo a Estados Unidos sin hacer el testing, para no perder el costo de oportunidad de esa gente, ¿cachai? Entonces también hay como ciertas consideraciones que son como más comerciales, donde tú decís como hay un costo de oportunidad de conducir el experimento con todo el rigor que debiese. Y eso es una cuestión que dependiendo de la naturaleza del experimento que estás haciendo,
el costo de oportunidad de ese experimento es distinto. En algunos casos, por ejemplo, puede ser mínimo, pero en algunos productos, por ejemplo, si estás en un banco y estás pensando, por ejemplo, créditos para empresas, tu pool de gente que tiene como eso de empresas de repente no es tanto, ¿cachai? Podéis tener así 1000 clientes y no vas a hacer el experimento tan charcha, así de o tan chanchamente, sino que vas a decir como, no, o sea, es que vamos a este grupito, ¿cachai? Y si esto funciona, entonces después lo llamo al otro, ¿cachai? Porque hay un costo de oportunidad grande metido. Entonces tenéis todos esos elementos que pueden estar considerados en los distintos frameworks y por eso los frameworks también tú los puedes adaptar o escoger en función de cuáles son como las realidades de tu negocio. Pero bueno, ahí vamos a ver algunos, como los elementos que los definen y bueno, vamos a entrar a picar un poquito más en eso. Ok, buenísimo, gracias. Vale. Supongo que es mucho más fácil diseñar productos para un cliente grande en particular que para un mercado masivo. Supongo que baja el riesgo y se requiere menos lucas. ¿Será tan así? Eh, Depende, Pablo, porque cuando tú estás como con un cliente grande, ¿sabes? Si lo llevamos como un poco a la analogía, es como decir, será mejor ser como el sastre particular de alguien que requiere como muchos trajes y muy exclusivo, por ejemplo, no sé, po, me convendrá ser el sastre de Don Francisco o pensar en hacer trajes, por ejemplo, para todo tipo de caballero y tener mi tienda de sastre, donde pueda satisfacer a mucha más gente. Eso va a depender de ciertas consideraciones que pueden ser como estratégicamente deseables o no. Por ejemplo, si tú eres el sastre de Don Francisco y solo de Don Francisco, tienes que tener una muy buena relación con Don Francisco. Entonces, por ejemplo, si tú diseñas solamente para un cliente y tienes como un solo cliente, entonces igual generas una relación de dependencia en donde quedas muy frágil a cambios que pueden suceder con ese cliente. Que, por ejemplo, pasa a veces cuando ese cliente son pocos y son, digamos, más o menos todos similares. Por ejemplo, hay muchas empresas, no necesariamente de software, algunas de software, que su principal cliente es el retail, por ejemplo. Y tienes a Cencosud, y tienes, no sé, Falabella, y tienes, no sé qué otro retail más, para Ripley, La Polar, etcétera. Pero, por ejemplo, los problemas que suceden, digamos, tras bambalinas y de cara a los clientes son más o menos similares y tú podrías tener como cliente a uno o dos de esos. Y ahí, por ejemplo, todo lo que es tu diseño se puede adecuar a ese cliente, pero eso tiene el trade-off de dejar tener una posición muy vulnerable de solamente satisfacer a ese cliente. Entonces, si bien puede ser más fácil, es más riesgoso como empresa. Entonces, dependiendo de las circunstancias, tú podrías decir como, mira, nosotros queremos hacer algo, y de hecho, por ejemplo, a muchas empresas B2B les pasa que parten con poquitos clientes, y esos clientes son grandes, y esos clientes quieren que tú seas su sastre personal, pero para poder diversificarse esa empresa del riesgo que tener un solo cliente si algún día decide como no ser más tu proveedor, o sea, que tú seas su proveedor, entonces mucho del desarrollo tú lo haces pensando como cuánto de esto nosotros podemos capitalizar en una propuesta de valor que le sirva a otros clientes, cómo nosotros podemos ir a vender a otra gente este mismo producto. Y tú por lo menos como desarrollador, como equipo emprendedor, trata de reservarte esa opción para poder eventualmente ir con tu mismo producto a otros lados. Y eso es un problema típico de empresas que son B2B. Entonces, el, el trade-off ahí es como si bien al principio puede ser relativamente más fácil, es demasiado riesgoso desde un punto de vista de empresa. Entonces, tienes que balancear ese trade-off de alguna manera. Sobre todo al principio, que cuánto de lo que tú haces es demasiado especializado versus cuánto te queda como para capitalizarlo a posteriori. No sé si eso respondo, te sirve ahí, Pablo. Vale. Bueno, ¿alguna otra pregunta, comentario? ¿No? Entonces, bueno, no les quito mucho más tiempo. Muchas gracias a los que pudieron venir. Muchas gracias a los que están viendo esto asíncronamente. Eso sería todo por hoy y nos vemos en la próxima sesión. Y los que están viendo esto asíncronamente, dale like, subscribe
todas esas cosas que dicen los youtubers. Gracias. Chao, Raúl. Nos Chao. vemos.